Me llamo Joaquín Herrera, tengo 35 años y hasta hace 6 meses administraba una hacienda en San Esteban de la Cruz, un pueblo perdido en las montañas de Michoacán, donde el maíz crece más alto que en cualquier otro lugar de México. Las mazorcas ahí alcanzan el tamaño de un brazo humano, los granos son tan dorados que parecen monedas antiguas, y la cosecha es tan abundante que los comerciantes vienen desde Guadalajara solo para comprar nuestro producto. Pensaba que conocía todos los sonidos del campo, hasta que escuché algo que no debería existir. Mi maizal susurrando nombres de muertos en lengua purépecha, la misma lengua que hablaban los antiguos tarascos antes de que llegaran los españoles. La hacienda San Rafael llegó a mis manos cuando murió mi tío Evaristo, el hermano mayor de mi padre, un hombre soltero y solitario que dedicó toda su vida a esas tierras. Toda mi vida había trabajado en la Ciudad de México, en oficinas con aire acondicionado y pisos de mármol, vendiendo seguros a gente que nunca había visto una milpa en su vida. Pero cuando el notario me entregó las escrituras en su oficina polvorosa de Uruapan, algo en mis venas michoacanas me llamó de vuelta a la tierra de mis ancestros. Mi madre siempre decía que los Herrera teníamos la tierra en la sangre. Mi bisabuelo Eliseo había comprado esas hectáreas en 1923, después de la Revolución, cuando la tierra se redistribuía y los sueños se compraban con pesos devaluados y esperanza. Mi abuelo Remedios las había expandido, mi padre las había modernizado y mi tío Evaristo las había perfeccionado hasta convertirlas en las más productivas de toda la región. La hacienda tenía 120 hectáreas de maizal, una casa principal de adobe del siglo XVIII con vigas de madera de oyamel y pisos de barro cocido, establos para 30 cabezas de ganado, una capilla pequeña dedicada a San Esteban con un Cristo de madera tallado a mano y una noria que según los papeles databa de la época colonial. Lo que no sabía era que también tenía secretos enterrados más profundo que las raíces del maíz más viejo. La primera vez que vi la propiedad, llegué en mi coche citadino, un sedán que se veía ridículo en los caminos de tierra. Don Crescencio Mendoza, el único trabajador que quedaba, me esperaba en el portal de la casa principal. Era un hombre de 70 años, con manos como cuero curtido, la espalda encorvada por décadas de trabajo bajo el sol y ojos grises que parecían conocer secretos que yo jamás había imaginado. Mi primera noche en la hacienda fue el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen. Don Crescencio me ayudó a descargar mis pocas pertenencias, 2 maletas, una caja de libros y mi computadora portátil que parecía un objeto alienígena en medio de tanto adobe y madera. «Patrón», me dijo, quitándose el sombrero de palma deshilachado, «¿está seguro que quiere quedarse en la casa grande? La casa del capataz está más cómoda, tiene televisión y todo». ¿Por qué habría de temer a mi propia herencia, don Crescencio? Le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. El viejo miró hacia el maizal que se extendía hasta perderse en la oscuridad de las montañas y se persignó lentamente, como si cada movimiento de su mano tuviera un significado especial. «No es miedo, patrón, es respeto. Su tío don Evaristo lo entendía, por eso vivió tanto tiempo». No entendí qué quería decir, pero el tono de su voz me hizo sentir un escalofrío que atribuía al aire fresco de la montaña. Don Crescencio me preparó una cena sencilla, frijoles refritos, tortillas de maíz hechas a mano, queso fresco y café de olla con canela. Mientras comíamos en la cocina iluminada por una lámpara de queroseno, me contó sobre las rutinas de la hacienda. «El maíz está casi listo para la cosecha, patrón. En 2 semanas empezamos. Van a venir los trabajadores del pueblo, como cada año. Son buena gente, trabajadora, pero... ¿Pero qué? Ninguno se queda después del atardecer, ni siquiera por dinero extra». Después de cenar, don Crescencio se despidió y regresó a su casa en el pueblo. Quedé solo en la casona, con apenas el sonido del viento y el ocasional mugido lejano del ganado. Esa primera noche, cerca de las 11, estaba revisando los libros de cuentas de mi tío cuando escuché un murmullo extraño. Al principio pensé que era el viento moviendo las hojas del maíz, pero cuando presté atención me di cuenta de que el aire estaba completamente quieto. Las cortinas de manta no se movían, la llama de la lámpara de queroseno permanecía inmóvil.
Me asomé por la ventana que daba al maizal principal y el sonido se hizo más claro. No era viento, eran voces. Cientos de voces susurrando en un idioma que reconocía pero no entendía. Purépecha, la lengua de los antiguos tarascos que había estudiado brevemente en la universidad. El susurro tenía un ritmo extraño, como una letanía o una oración repetida una y otra vez. Subía y bajaba de volumen, se movía de este a oeste, después de norte a sur, como si algo caminara entre los surcos, llevando consigo una congregación invisible. Tomé la linterna más grande que encontré y salí al patio. La casa principal estaba rodeada por un jardín pequeño con rosales y bugambilias, y después comenzaba el maizal. Las plantas se alzaban como una muralla verde de casi 3 metros de altura, tan espesa que la luz de mi linterna no penetraba más allá de los primeros metros. El susurro venía claramente del interior del maizal, moviéndose como una ola de sonido que se desplazaba por los surcos. Me acerqué a la entrada del sendero principal, el que usaba don Crescencio para ir a revisar las plantas. «¿Quién anda ahí?», grité, tratando de que mi voz sonara autoritaria. «Esta es propiedad privada». El susurro se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue tan completo y antinatural que hasta los grillos callaron. Ni una sola hoja se movía. Era como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en toda la creación. Después, una sola voz, clara como el agua de manantial, respondió desde algún lugar en el centro del maizal. «Joaquín, Joaquín Herrera, mi nombre, en español perfecto». Saliendo de la oscuridad verde, pronunciado con una familiaridad que me heló la sangre. ¿Quién es? ¿Cómo sabe mi nombre? Pero solo hubo silencio. Un silencio tan denso que podía sentirlo presionando contra mis tímpanos. Regresé corriendo a la casa, cerré la puerta con llave, corrí las cortinas de todas las ventanas y no volví a asomarme hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, don Crescencio llegó temprano como siempre, montado en su bicicleta destartalada, pero traía una expresión preocupada en su rostro curtido. ¿Escuchó algo anoche, patrón?, me preguntó directamente, sin los saludos habituales. ¿Usted también?, le pregunté, sirviéndole café de olla en una taza de barro. Desde que tengo memoria, patrón, pero nunca habían dicho nombres en cristiano. Solo en purépecha. ¿Qué dicen en purépecha, don Crescencio? El viejo tomó un sorbo largo de café, como si necesitara valor líquido para continuar hablando. Piden justicia, piden descanso, dicen que tienen hambre y que la tierra les debe una deuda muy vieja. Se sentó en una de las sillas de madera de la cocina y, sin que yo se lo pidiera, comenzó a contarme la historia que mi tío nunca me había relatado. La hacienda San Rafael fue construida en 1759 sobre un cementerio purépecha que había existido durante siglos. Los españoles que recibieron la encomienda no solo profanaron las tumbas para hacer espacio para sus cultivos, sino que usaron los huesos molidos como cal para los cimientos de la casa principal y la capilla. Los indígenas de entonces no se quedaron callados, continuó don Crescencio. Se rebelaron, quemaron las primeras construcciones, mataron al encomendero y a su familia. Pero llegaron más soldados españoles y la represalia fue terrible. Mataron a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, ancianos. Los enterraron en fosas comunes, directamente en el maizal, sin ceremonias, sin respeto. ¿Y mi familia? ¿Cómo llegó a tener estas tierras? Su bisabuelo Eliseo las compró después de la Revolución, cuando nadie más las quería. Eran baratas porque nadie podía trabajarlas. Las cosechas se pudrían, los animales morían, los trabajadores huían. Pero don Eliseo era un hombre especial. Entendía que la tierra necesitaba más que semillas y agua. ¿Qué necesitaba? Respeto, ofrendas, reconocimiento. Su tío Evaristo lo sabía. Por eso nunca se casó, nunca tuvo hijos. Decía que la tierra estaba endeudada y que alguien de la familia tenía que pagar siempre el precio. ¿Endeudada con quién? Don Crescencio señaló hacia el maizal con un dedo nudoso. Con los antiguos dueños, con los que están enterrados allá abajo, alimentando las raíces del maíz con sus huesos.
Esa segunda noche decidí quedarme despierto para investigar. Preparé café fuerte, conseguí una grabadora vieja que encontré entre las cosas de mi tío y me armé de valor y curiosidad científica. Era ingeniero agrónomo de formación después de todo. Tenía que haber una explicación lógica. A las 10:47 exactamente comenzó de nuevo el susurro. Esta vez, en lugar de esconderme, salí al maizal con la grabadora encendida. Las plantas se alzaban como centinelas verdes a ambos lados del sendero principal. A la luz de mi linterna, las hojas parecían moverse con vida propia, aunque no había viento. Caminé siguiendo el sonido, que parecía provenir siempre de unos metros más adelante, como si algo se desplazara manteniendo siempre la misma distancia. El susurro se intensificaba a medida que me adentraba en el maizal. Ahora podía distinguir palabras sueltas en español mezcladas con el purépecha. Joaquín, tierra, sangre, hambre, justicia, herrera, deuda, ancestros. El sendero me llevó al centro del maizal, donde mi tío había plantado una cruz de madera de oyamel de casi 2 metros de altura. La cruz estaba rodeada por un círculo perfecto de aproximadamente 5 metros de diámetro, donde el maíz no crecía, como si la tierra misma rechazara las semillas. El suelo del círculo era de tierra negra, más oscura que el resto del campo, y tenía una textura extraña, como si estuviera mezclada con ceniza. En ese círculo estéril, la grabadora captó algo que mis oídos no percibían completamente: lamentos. Docenas de lamentos superpuestos, como un coro de dolor que llevaba siglos ensayando la misma canción fúnebre. Pero lo más perturbador no era el sonido, sino lo que vi. Alrededor del círculo, apenas visibles a la luz de mi linterna, había pequeños montículos de tierra. No eran naturales, eran demasiado regulares, demasiado organizados. Parecían tumbas, docenas de pequeñas tumbas. Cuando regresé a la casa y reproduje la grabación, casi dejo caer el aparato. Durante 3 minutos completos, las voces repetían una letanía en español perfecto. Somos los huesos de la cal, somos los muertos del cimiento. Nuestros nombres están escritos en las piedras de tu casa. Nuestros cuerpos alimentan tu maíz. Alimenta nuestra memoria o serás parte de ella. La deuda debe pagarse. La tierra recuerda. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentado en la cocina, bebiendo café y repasando la grabación una y otra vez hasta que llegó el amanecer. La tercera mañana, don Crescencio llegó y me encontró sentado en el portal, con ojeras hasta el cuello y las manos temblando por el exceso de cafeína y miedo. ¿Ya decidió qué va a hacer, patrón? ¿Hacer qué? No entiendo nada de esto, don Crescencio. Soy un hombre de la ciudad, estudié ingeniería, trabajo con computadoras. No sé nada de esto. El viejo se sentó a mi lado en el portal y encendió un cigarro de hoja. Su tío mantenía la paz dándoles de comer. ¿Cómo se alimenta a los muertos? Don Crescencio señaló hacia el maizal con el cigarro. Con sangre en la tierra, patrón. Cada luna nueva, su tío sacrificaba un gallo rojo en el círculo estéril. A veces una cabra, en las fechas importantes. Desde que murió, ya van 4 meses sin ofrenda. Los antiguos tienen hambre, y el hambre de los muertos es diferente al hambre de los vivos. ¿Diferente cómo? Nunca se sacia del todo, y crece cada día. Me llevó al pueblo ese mismo día para que hablara con la gente mayor. En la cantina El Águila Dorada, los ancianos me contaron historias que parecían salidas de libros de antropología. Don Tomás Contreras, de 82 años, recordaba cuando su abuelo le contó sobre los tiempos de la sangre. En 1920, antes de que llegara su bisabuelo, esas tierras estaban malditas, me dijo tomando pequeños sorbos de tequila. Nadie podía sembrar ahí. El maíz salía negro, podrido desde la raíz. Los animales que pastaban ahí se volvían locos, se mordían a sí mismos hasta morir. 3 familias trataron de trabajar la tierra y las 3 perdieron hijos. ¿Qué cambió cuando llegó mi bisabuelo? Don Eliseo era un hombre que entendía las cosas viejas. Había luchado en la revolución, había visto mucha muerte.
Cuando compró las tierras, lo primero que hizo fue buscar a un curandero purépecha, don Atanasio Tsirangue, que vivía en la montaña. Ese hombre le enseñó cómo hacer las paces con los muertos. Doña Esperanza, la mujer más vieja del pueblo, añadió: Don Eliseo construyó la cruz en el centro del maizal, sobre la fosa común más grande. Cada mes llevaba ofrendas, comida, flores y sí, sangre. Los muertos aceptaron el trato. A cambio de respeto y sustento, permitirían que la tierra diera frutos. ¿Y funcionó? Vea usted mismo, joven. Esas tierras dan las mejores cosechas de todo Michoacán. Pero el precio siempre se tiene que pagar. Esa tarde, cuando regresé a la hacienda, encontré algo que me heló la sangre. En la puerta principal de la casa había una ofrenda que no había estado ahí en la mañana. Una mazorca de maíz completamente negra, rodeada de flores marchitas y una pequeña calavera de animal. Don Crescencio la vio y palideció. «Se están impacientando, patrón. Esto es una advertencia». Esa noche decidí enfrentar directamente a lo que fuera que habitaba mi tierra. Compré un gallo rojo en el pueblo como me había aconsejado don Crescencio, y con las manos temblando lo llevé al círculo estéril en el centro del maizal. Las voces comenzaron antes de que llegara. Esta vez no susurraban, hablaban claro, como si una multitud invisible caminara junto a mí entre los surcos. Pero no una multitud de vivos. El sonido que hacían al caminar era diferente, como hojas secas arrastrándose por la tierra, como huesos rozando contra huesos. Joaquín Herrera, hijo de Roberto, nieto de Eliseo, bisnieto de Remedios, sangre de esta tierra, heredero de la deuda. Conocía no solo mi genealogía, sino detalles que ni yo mismo recordaba. Nombres de tatarabuelos que solo había visto en documentos amarillentos. En el círculo dejé el gallo sobre la tierra negra y saqué la navaja que había pertenecido a mi abuelo. El animal se agitaba violentamente, como si percibiera presencias que yo no podía ver completamente. Pero cuando estaba a punto de hacer el corte ritual, una mano helada detuvo mi muñeca. No había nadie visible, pero la mano estaba ahí. Fría como el metal en invierno, fuerte como el hierro forjado y absolutamente real. Podía sentir la textura de piel antigua, como cuero reseco, y algo que parecían raíces creciendo entre los dedos. «No así», dijo una voz directamente en mi oído, tan cerca que pude sentir un aliento que olía a tierra húmeda y tiempo. La tierra ya bebió bastante sangre ajena. Ahora necesita la sangre del dueño. La mano me soltó la muñeca y entendí. No querían el gallo, me querían a mí. ¿Cuánta sangre?, pregunté al aire, tratando de mantener la voz firme. Toda, o cada noche será peor. Cada noche traeremos más hambre, más dolor, más miedo, hasta que te rindas o te vuelvas loco. Fue entonces cuando las vi claramente. Las sombras comenzaron a emerger del maíz, materializándose lentamente como humo que se solidifica. «No así», dijo una voz directamente en mi oído, tan cerca que pude sentir un aliento que olía a tierra húmeda y tiempo. La tierra ya bebió bastante sangre ajena. Ahora necesita la sangre del dueño. La mano me soltó la muñeca y entendí. No querían el gallo, me querían a mí. «¿Cuánta sangre?», pregunté al aire, tratando de mantener la voz firme. «Toda, o cada noche será peor. Cada noche traeremos más hambre, más dolor, más miedo, hasta que te rindas o te vuelvas loco». Fue entonces cuando las vi claramente. Las sombras comenzaron a emerger del maíz, materializándose lentamente como humo que se solidifica. Docenas de figuras translúcidas rodeando el círculo, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos con ropas que databan de siglos atrás, todos con los ojos fijos en mí, con una intensidad que me quemaba la piel.
pero siglos bajo tierra los había cambiado. No eran completamente humanos ya. Sus dedos se habían alargado como raíces, sus rostros tenían la textura de corteza de árbol, sus ojos eran como semillas negras que reflejaban una luz que no venía de ninguna parte. Algunos tenían plantas creciendo literalmente de sus cuerpos, pequeños brotes de maíz salían de sus costillas, flores de cempasúchil brotaban de sus cuencas oculares. Sus bocas se movían al unísono, pero las voces venían del suelo mismo. Somos la raíz, tú eres la hoja. Las hojas caen, las raíces permanecen. Tu familia ha vivido de nuestra muerte durante 100 años. Es tiempo de equilibrar la balanza. El gallo en mis manos había dejado de moverse. Estaba paralizado de terror, como si entendiera que había presencias mucho más antiguas y poderosas que cualquier depredador natural. La figura más grande, que parecía ser un cacique o jefe tribal, se acercó hasta quedar a centímetros de mi rostro. Llevaba un tocado de plumas que se movían con viento inexistente, y su pecho estaba decorado con collares hechos de huesos pequeños. Su aliento olía a tierra húmeda, raíces podridas y el tipo de humedad que solo existe en los lugares donde nunca llega el sol. Tu bisabuelo entendía, tu abuelo aprendió. Y nunca, jamás, volveré a comer del maíz que crece sobre sus huesos sagrados. ¿Y cómo sabemos que cumplirás tu palabra cuando ya no estés en nuestro territorio? Porque ustedes pueden hacer que cada grano de maíz que toque se convierta en ceniza en mi boca. Pueden hacer que nunca olvide este momento, que nunca deje de escuchar sus voces. Pueden convertirme en su embajador involuntario. La multitud de muertos murmuró entre sí en purépecha durante largos minutos. Podía entender palabras sueltas: justicia, equilibrio, memoria, precio. Finalmente, el cacique habló de nuevo. Acepto tu propuesta, Joaquín Herrera, pero el pacto será permanente e irrevocable. Cada grano de maíz que toques se convertirá en ceniza en tu boca. Cada tortilla será arena. Cada atole será tierra amarga. Cada pozole será agua sucia. Vivirás, pero nunca más probarás el alimento sagrado de tu pueblo. En México, eso es como vivir con hambre eterna. Y además, añadió la voz femenina, cada noche, sin importar dónde estés, escucharás nuestros susurros. Te recordaremos quién eres, qué debes y qué pasará si faltas a tu palabra. Acepté. ¿Qué otra opción tenía? ¿Morir ahí mismo? ¿Volverme loco luchando contra fuerzas que no podía entender? Las sombras se acercaron todas al mismo tiempo. Cada una tocó una parte de mi cuerpo. Mis manos, mi pecho, mi garganta, mi frente. Fue como ser marcado con hierros helados. Sentí que algo fundamental cambiaba en mi interior, como si reescribieran mi código genético con las uñas. Después se desvanecieron como humo en el viento, dejando solo el olor a tierra húmeda y el sonido del maizal moviéndose con una brisa que no existía. Regresé a la casa, empaqué mis pocas pertenencias esa misma noche y al amanecer llamé a don Crescencio para decirle mi decisión. Voy a donar la tierra a una cooperativa indígena de la región, le dije. Gente que entienda su verdadero valor, que respete a los que descansan bajo el maíz. Don Crescencio asintió como si hubiera estado esperando esa decisión durante años. Es lo correcto, patrón. Su tío siempre supo que algún día esto pasaría. ¿Él sabía? Claro que sabía, por eso nunca tuvo hijos. No quería pasar la carga a otro Herrera. Pero usted llegó de todas formas, como tenía que ser. La cooperativa indígena Flor del Monte aceptó la donación con una ceremonia sencilla donde me pidieron que contara la historia completa. Escucharon en silencio, sin sorpresa, como si supieran exactamente de qué hablaba. El dirigente de la cooperativa, un hombre purépecha llamado Esteban Cirangüe, nieto del curandero que había ayudado a mi bisabuelo, me dijo: la tierra volverá a estar en las manos correctas. Los antiguos podrán descansar mejor sabiendo que sus descendientes la cuidan.
Ahora vivo en Morelia, trabajo en una oficina de nuevo y cada día es una lucha contra el hambre perpetuo. No puedo comer tortillas, pozole, tamales, atole, esquites, elotes, ni nada que contenga el más mínimo rastro de maíz. En México, eso significa que no puedo comer como mexicano, no puedo participar en el ritual más básico de mi cultura. Los doctores dicen que tengo una alergia inexplicable, imposible desde el punto de vista médico. Cuando intento comer cualquier derivado del maíz, mi garganta se cierra inmediatamente, mi estómago se retuerce como si tuviera vidrios molidos adentro, y puedo escuchar, muy bajito pero muy claro, el susurro de las voces ancestrales recordándome nuestro pacto. Vivo de arroz, trigo, frijoles, verduras, carne, frutas, todo lo que no contenga maíz. Pero en México, evitar el maíz es como tratar de evitar el aire. Está en todas partes. Tortillas, bebidas, dulces, salsas, hasta en los productos industriales como espesante. Cada comida familiar es una tortura. Cada reunión social se convierte en un interrogatorio sobre por qué no como tortillas. He inventado 1000 excusas, dieta especial, problemas digestivos, recomendación médica. Pero la verdad es que llevo una maldición que me convierte en extranjero en mi propio país. Pero lo peor no es el hambre físico. Lo peor es que cada noche, sin importar dónde esté, sin importar si estoy en un departamento en el 5º piso de un edificio moderno o en un hotel de 5 estrellas, puedo escuchar el maizal susurrando mi nombre. Las voces viajan más allá de la distancia, más allá del tiempo. Joaquín, recuerda, cuenta nuestra historia, no olvides el pacto. Y sé que algún día, cuando sea viejo y esté muriendo, tendré que regresar a San Esteban de la Cruz. Porque un pacto con los muertos es para toda la vida, y más allá. La semana pasada recibí una llamada de Esteban Tsirangüe. La cooperativa ha convertido la hacienda en un centro de agricultura tradicional y un museo de la memoria purépecha. Los turistas pueden visitar el maizal, aprender sobre las técnicas ancestrales y escuchar las historias de los antiguos habitantes. Los susurros han parado, me dijo. Los antiguos están en paz. Pero siguen esperándolo a usted, señor Herrera. Algún día tendrá que volver para completar el ciclo. Colgó el teléfono sabiendo que tenía razón.